Cada día tienes una nueva oportunidad para acercarte a su presencia. Déjate inspirar cada mañana para buscar la dirección correcta de Dios. Esto es Comenzando tu día con Dios. Iniciamos. Hola, buenos días, Dios te bendiga. Bienvenido al programa Comenzando tu día con Dios. Espero que estés bien y creo que va a estar mejor. En el nombre poderoso de Jesús, comenzar tu día con Dios es lo mejor que puede hacer. Porque allí en ese tiempo de oración, en ese tiempo en contacto con la palabra de Dios, tu espíritu se llena, tu espíritu se hace sensible para luego tener una buena dirección espiritual en las cosas que debes de hacer, que agraden a Dios y que traigan resultados para tu vida. Hoy quiero hablar un poquitito sobre la oración. Es muy importante entender la necesidad de orar. Y estoy trabajando para hacer una nueva serie sobre la oración. Es importante hablar sobre orar. Cuando tú lees las Escrituras, todos los hombres de Dios y mujeres que fueron amigos de Dios, que tuvieron comunión con Dios, que caminaron con Dios, que hicieron obras extraordinarias en esta tierra, fueron gente profundamente ligados a una vida de oración. Sin oración no habrá respuesta. Es un principio establecido por el Eterno. Él solo responde al pueblo que ora, no al que lo necesita, sino al que le busca y al que le ora y al que clama a Él. Hay una estadística que luego le voy a estar hablando en esta nueva serie que vamos a estar haciendo, posiblemente la hagamos en la iglesia, sobre la oración, la necesidad de orar y no desmayar. Y una de las estadísticas habla del porcentaje de los cristianos que oran poco. Es impresionante, se dice que casi el 90% de los pastores y ministros en los Estados Unidos no oran más de 15 minutos al día. Y los cristianos promedio oran tal vez 3 y 4 minutos. Hay una estadística que dice que pasan más de 2 y 3 horas en la televisión y en las redes sociales y solo 5 minutos en la presencia de Dios. Esa es una de las causas por la cual carece muchas iglesias del poder, del respaldo del Espíritu Santo. Amados hermanos y amigos, la iglesia no está orando como debería de orar. No hay oración, hay muy poca oración. Y es por eso que quiero motivarte a que te levante a encontrarte con Dios. Yo escribí este libro que se llama ¿Por qué tienes que orar? Y le voy a leer algunas partes importantes. Esta mañana, mientras me preparaba para compartir con ustedes, el Señor me llevó a leer este libro que escribí hace unos días. Y cada vez que yo leo algo que escribí, me doy cuenta que simplemente fue un instrumento, porque quien lo escribió fue el Señor, que me sorprendo de las palabras. Pero se lo voy a leer desde acá, que me es más fácil leérselo. Y quiero leerle esta escritura, o no esta escritura, estas palabras que escribí. Quiero que la guarde en tu corazón y medite en ella. A través de todas las escrituras podemos encontrar que Dios estableció el siguiente principio. Él solo interviene en la tierra cuando hay oración de por medio. Dios solo interviene en la tierra cuando hay oración de por medio. La oración nos ayuda a catalizar la voluntad de Dios. Número 2, aunque Él vea que necesitas de su ayuda, no intervendrá en tu vida hasta que tú no ores. Durante 25 años o más, he comprobado que Dios se moviliza en respuesta a la oración. Él no intervendrá en nuestras vidas si no oramos. Dios se manifiesta en nosotros cuando hay una vida de oración y no lo hará sino en respuesta a la oración. Él se da en respuesta a la persona que ora. Posiblemente Dios te ha tocado un día que tal vez no oraste, pero no piense que eso sucedió si no fue respuesta en la oración. Alguien oró por ti, aunque tú no lo sabes. En el libro de Mateo capítulo 18, verso 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La tierra tiene que autorizar al cielo, y lo autorizamos cuando oramos,
cuando buscamos su voluntad. Por eso Jesús dijo, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. En muchas partes de la tierra no se está haciendo la voluntad de Dios. Por eso es que la oración es como intervenir en el mundo espiritual para que Dios glorifique su nombre manifestándose en respuesta a nuestra oración. Todo lo que va a ocurrir en el cielo tiene que ser autorizado en el cielo, pero solo autorizado en el cielo cuando es autorizado en la tierra. La tierra y el cielo tienen que trabajar en combinación. Esto es muy profundo, pero si me fuera a dar alguna enseñanza más profunda, resulta que nosotros vivimos en un mundo físico de materia y los seres del mundo espiritual no tienen legalidad en el mundo físico si no utilizan un cuerpo físico. Por eso es que tanto ángeles como demonios necesitan que el ser humano se ponga de acuerdo. Y es como si le diera el permiso, la legalidad para que se manifestaran. Ningún demonio puede hacer nada en la tierra si no lo hace a través de un cuerpo humano. La Biblia dice que los milagros se provocan en la tierra, pero se desatan en los cielos. Los milagros se provocan en la tierra, pero se desatan en los cielos. Cuando oramos, cuando clamamos a Dios, cuando buscamos a Dios, Dios desatará sobre nosotros su perfecta voluntad. Lamentablemente, en las naciones de esta tierra están llenas de iglesias débiles, controladas por las emociones y por el espíritu del mundo. Esto es porque no han entendido el poder que tiene una iglesia cuando ora. Ningún cristiano tendrá una vida fructífera ni podrá fluir en las cosas espirituales si no tiene una vida de oración. Pastor que me ve y me oye, tú que estás en lugares duros y difíciles, jamás crea la mentira de que el lugar es muy duro para tú crecer. No hay lugares duros, no hay ciudad dura, lo que hay iglesia floja. Cuando la iglesia comienza a orar y comienza a buscar a Dios, el poder de Dios va a quebrar los yugos. Y si donde tú estás está lleno de brujos, de hechiceros, de magos, de astrólogos, de personas que invocan los demonios, pueden invocar a 7 infiernos, pero si la iglesia ora, los demonios, los hechiceros y todo el mundo que se levanta contra Dios será avergonzado y removido. No hay poder en esta tierra, y se lo digo yo, que he visto casi 30 años el poder de Dios, y se lo digo por las escrituras, y se lo digo por mis experiencias. No hay poder de las tinieblas que pueda con el poder de una iglesia cuando está orando. No hay lugares duros, no hay ciudades difíciles, lo que hay iglesia floja. Si la iglesia ora, sucederán cosas. El evangelio no se predica con palabrería, sino con poder, con maravillas, con señales, con prodigio. El mundo está diseñado para creer en un evangelio de evidencia y nadie puede mostrar maravillas, señales, prodigio si no está lleno del Espíritu Santo. Pero tampoco se puede estar lleno del Espíritu Santo sin una vida plena de oración. ¿Por qué? La oración nos ayuda a tener comunión con Dios y a conocer un sinnúmero de misterios. Por lo tanto, el orar es necesario. Es más importante que comer, que dormir, que descansar, que vacacionar. Orar es más importante que hacer milagros. Orar es más importante que predicar. ¿Cómo? Claro, porque si tú predicas sin una vida de oración, no tienes resultado. El orar es más importante que tener una iglesia. El orar es más importante que ser famoso. El orar es más importante que tener dinero. El orar es más importante que tener canales de millones y millones de seguidores. El orar es más importante que todo, porque a lo único que Dios responde en la tierra, es a lo único que Dios se mueve, es lo único que atrae la atención de Dios. La Biblia dice, este pobre buscó a Jehová y clamó a Dios y fue oído. La Biblia dice, en el tiempo que Josafat buscó a Dios, y en el tiempo que tal rey buscó a Dios, en estos días fue prosperado. Cuando comenzamos a buscar a Dios en oración, Dios se va a dejar hallar, Dios se va a dejar sentir. Muchos de ustedes están excusándose con excusa barata cuando saben que lo que le falta es orar,
que lo que le falta es una vida de oración. Esa depresión, esa angustia, esa ansiedad, esa soledad, ese insomnio, esa desesperación que tú tienes, es porque tú vives en la carne. Necesita entrar en el Espíritu. La Biblia dice que cuando está en el Espíritu, allí hay revelación y hay plenitud de gozo. No te sientas triste ni mal conmigo. Te estoy sacudiendo. Quiero que te levantes, dice el Señor, a orar, a invocar el nombre de Dios. Analízate y busca a Dios en oración. Si pudiera preguntarle a Daniel por qué oraba, él te respondería: porque a través de la oración conozco a Dios y sus misterios. Tanto Daniel como David oraban 3 veces al día. Todo hombre que conoció a Dios en una profundidad íntima y tuvo que tener una intensa vida de oración. Si realmente quiere vivir fuera del control de los sentimientos, de las emociones de la carne y permanecer en el fluir del Espíritu de Dios, necesita tener, una vida de oración, sin la cual no podrás tener victoria. Lo voy a repetir. Si realmente quieres estar fuera de la depresión, de la ansiedad, de la angustia, de la tristeza, del insomnio, de la incertidumbre, comienza a orar. Es imposible que alguien que busque a Dios en oración viva en depresión. Eso es mentira. No hay forma. No hay forma. Porque la Biblia dice: en su presencia hay plenitud de gozo y delicia a su diestra. Esas pastillas que tiene que beber para poder dormir y vencer esa ansiedad, eso tú tendrás que regalárselo a otro que no ore. Pero si tú oras, se va a ir toda ansiedad. ¿Por qué? Y vas a dormir. La Escritura dice: porque Él da el sueño a sus amados. Tienes que orar. Si realmente quieres vivir fuera del control de los sentimientos, de las emociones de la carne y permanecer en el fluir del Espíritu de Dios, necesita tener una vida de oración, sin la cual no tendrá victoria. Dios no responde a la queja. Dios no responde a la necesidad. Dios no responde a las lamentaciones ni a los sentimientos. Dios responde a la oración. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Pasa un buen día. Dios te bendiga y no te olvides, tienes que orar. La paz sea contigo. Si realmente quiere vivir fuera del control de los sentimientos, de las emociones de la carne y permanecer en el fluir del Espíritu de Dios, necesita tener una vida de oración, sin la cual no tendrá la victoria. Este es el nuevo libro que se llama ¿Por qué tienes que orar? Ya está disponible en Amazon, tanto digital como en papel. Lo puedes ordenar hoy mismo. Hoy más que nunca, la iglesia necesita tornarse a la vida de oración. La estadística dice que el 90% de los pastores, predicadores y conferencistas de Estados Unidos solo oran 15 minutos al día. La mayoría de los cristianos no oran ni siquiera 4 minutos diarios. Muchas personas hoy en día están llenos de opresión, de depresión, de ansiedad, de angustia, de insomnio, exactamente porque no tienen una vida de oración. La persona que vive orando es una persona que siempre tendrá el gozo. Vendrá aflicción, vendrán obstáculos, vendrán oposición, pero en la oración te ayuda a permanecer firme y quieto y confiado de que Dios operará. Tienes que leer este libro. ¿Por qué tienes que orar? Me siento muy contento de poder poner este libro en tus manos a través de tus medios. Adquiérelo hoy mismo, recíbelo, léelo y comienza una aventura sobrenatural con la oración. Dios te bendiga. Esto fue Comenzando tu Día con Dios,